Saludos, estimados participantes de la Cátedra de Procesal Civil 1. En esta oportunidad, por aquí su profesora Angélica Castellano, vamos a realizar el conversatorio o la clase con referencia a lo que son las partes en el proceso civil venezolano. Hay un concepto bastante amplio con referencia a lo que es la parte en este proceso civil, ¿no? Parte es aquel que en nombre propio o en cuyo nombre se pretende la actuación de una norma legal y aquel respecto del cual se formula esa pretensión. Tiene calidad de parte aquel que como actor o demandado pide la intervención de los órganos jurisdiccionales para que se le proteja una situación jurídica. Estamos hablando de que cuando el venezolano, en este sentido, a nivel de Venezuela, en el procedimiento civil venezolano, necesita, requiere de la tutela judicial efectiva de un tribunal venezolano en materia civil, en este caso, obviamente, ese órgano jurisdiccional lo va a proteger y va a dar el interés que él requiera en ese sentido, ¿no? Es donde en su planteamiento o exigencias el tribunal obviamente va a pronunciarse, siempre y cuando el procedimiento sea eh, acorde a la moral y a las buenas costumbres y que ya el escrito interpuesto por las partes ya haya sido de alguna u otra manera visualizado, eh, leído por el Ministerio Público, si así fuera el caso. Hay una capacidad específica o importante para ser parte en el proceso. Se entiende por la capacidad para ser parte la aptitud que tiene toda persona natural o jurídica para ser demandante o demandado en un proceso. Hay personas que tienen capacidad para ser partes. Obviamente, tanto las personas naturales como jurídicas pueden ser parte en este proceso. Y la regla general es que toda persona puede intervenir como parte en dicho proceso, salvo los incapaces, obviamente, porque los incapaces por razones de edad o de enfermedad no pueden de alguna manera accionar, pero sí pueden ser representados este, por ese nombramiento que dé el tribunal para ello. Eh, También tenemos lo que es una capacidad procesal, ¿no? Hay una capacidad procesal interesante donde nosotros lo podemos dilucidar o leer o entender o comprender dentro del Código de Procedimiento Civil venezolano en el articulado 136. De Manuel, ya que estás ahí conectado, ¿podrías leer ese articulado, por favor? Manuel, buenas tardes. Manuel, ¿puedes leer el artículo? No hacemos nada estando aquí si no intervenimos en la retroalimentación. La idea es leer el articulado para poder nosotros comprender lo que estamos escuchando. Bueno, la capacidad procesal prácticamente viene de la facultad de comparecer en juicio, como ya lo habíamos dicho, pues, con antelación. El artículo 136 del Código de Procedimiento Civil explica lo que es la capacidad procesal. Entonces, te sugiero que por favor vayas anotando el articulado para que lo vayas leyendo en tu casa o en tu medio de trabajo.
La capacidad procesal es un conjunto complejo que se deriva de los requisitos o condiciones establecidas por la ley para que una persona física o jurídica pueda participar en un proceso como demandante, demandado o un tercero. La incapacidad procesal se subsana mediante las siguientes instituciones. Sabemos que está la patria potestad y está la tutela. El régimen de asistencia, cuando la incapacidad es relativa, capacidad de postulación, que es la facultad que tiene el abogado en ejercicio para poder asistir en juicio a otra persona. Eso lo estipula el 136 y el 137. Sabemos que en los tribunales, cuando nosotros accionamos como demandantes y nos representa nuestro abogado, la idea es que nosotros le demos a él directamente, dentro del tribunal, se realice un poder apudacta. ¿Para qué? Para que él pueda gestionar a nombre de nosotros. Ese mandato que el tribunal le da, o sea, le da el permiso, obviamente por el demandante, para que él pueda gestionar por esa persona, pues. También tenemos lo que es la cualidad procesal, la cual es la legitimación en general. Es una tutela de un derecho subjetivo, pero es considerada concretamente en el ámbito procesal y toma el nombre de cualidad, que se distingue de la capacidad. Toda vez que en la primera se discute la titularidad, en tanto que en la segunda se discute la aptitud para demandar o para defenderse. Entonces la cualidad tiene diferentes características. Está la cualidad activa, que viene a ser la prueba de la designación subjetiva por parte del actor para ejercer la pretensión, lo que está buscando, obviamente. Y la cualidad pasiva, que es la prueba de la designación subjetiva por parte del demandado para sostener el proceso o la obligación o carga que se le señala al demandante. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona demanda por reivindicación de un inmueble y alega que es un propietario del mismo en virtud de haberlo adquirido por documento público debidamente registrado, él deberá probar, él deberá probar que es el propietario. ¿Cómo lo prueba? Con la titularidad del mismo. Y asimismo, tomando ejemplo citado, para que el demandado pueda discutir el derecho de propiedad que invoca el actor, deberá probar su condición de poseedor. Y por ende, si la demanda es un poseedor, él dirá que no tiene cualidad para discutir ese derecho por cuanto él no es poseedor. Buenas tardes, ¿quién entró ahorita al aula? Buenas tardes. Bueno, seguimos con lo que es el litisconsorcio, ¿no? Hablamos de un litisconsorcio cuando varias personas pueden construir una parte ocupando una misma posición de actores o demandados. Ella tiene una clasificación de la siguiente forma. Según en qué parte se encuentra la pluralidad de los sujetos. Por ejemplo, el litisconsorcio activo es cuando varias personas o una pluralidad de sujetos fungen como actores contra o frente de un demandado. Y el litisconsorcio pasivo es cuando existe un actor frente a varios demandados. Bueno, todo depende también de la voluntad de la parte o de la norma. El litisconsorcio voluntario se presenta cuando de forma voluntaria los sujetos de una de las partes se reúnen y acumulan sus acciones en un mismo nivel de demanda. Es voluntario. ¿Por qué? Porque de igual forma estas personas pudieran intentar por separado sus acciones. Ejemplo, todas las personas que fueron objeto de un determinado hecho ilícito pueden reunirse y acumular sus pretensiones en una misma demanda, ya que coincide el hecho y la persona del demandado. Estamos en presencia de un litisconsorcio voluntario activo.
Y si la pluralidad de sujetos está en la parte pasiva, estamos en presencia de un litis consorcio voluntario pasivo. También puede haber pluralidad de autores y varias víctimas. Y procederse como en los casos anteriores, habrá entonces un litis consorcio voluntario mixto. Están aquí Manuel, ingeniero Josmar Mata. ¿Me podrían por favor leer el 340? ¿Ah? Buenas tardes. Wow, tenemos que participar, señores. O sea, no es estar ahí, es participar. Tenemos que hacer lectura, lectura de los artículos. ¿Cómo vamos a hacer en los tribunales si no participamos? Nos vamos a quedar callados. ¿M? Viene un abogado gavilán y nos va a dejar a nuestro, les va a dejar con su defendido en estado de indefensión. Buenas Bueno, tardes, profe. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ahora sí la escucho. Disculpe, Ahora profesora, sí. tuve problemas inconvenientes para conectarme. Ujú. Muy buenas Vamos a tardes. leer el 136 del Código de Procedimiento Civil, por favor. Ok, profe, segundo. 136. Ujú. Mm, ok, Estamos hablando de la representación de las partes en el ok. proceso. El 136 dice que son capaces para obrar en juicio las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí misma o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley. ¿A qué nos referimos nosotros con mandato o poder? Bueno, ¿Qué haríamos nosotros si somos ya los abogados litigantes y la parte expresa que quiere que usted sea el que tiene el poder para poder gestionar? ¿Qué haríamos nosotros ahí en ese caso en el tribunal? ¿Cómo podríamos nosotros gestionar eso? ok, profe, hay varias modalidades, ¿verdad? Dependiendo, en este caso, en el ámbito civil, Mm. debería otorgar un poder la parte interesada, en este caso el demandante, a su abogado que lo va a representar en el acto, pero si en dado caso no se logró hacer el poder con anterioridad, hay una modalidad de poder que en el acto procesal, en el momento en que se va a hacer la contestación de la demanda, se puede adjuntar de esa forma. No recuerdo el nombre, si tiene que ver, creo que es Apudata o algo así parecido. Tu acta. Exactamente, apud acta. Correcto. Eso significa a pie de acta. ¿A qué nos referimos con nosotros con eso? En el momento que Me ayuda. nosotros Lisa, que metemos me el ayuda. escrito, Yo estoy aquí, mira, dígame ahí está. Génesis, Génesis. En el momento que nosotros metemos el escrito, que ya pasan los días, ya se revisó el escrito, ya pasó por el Ministerio Público, lo revisó, dependiendo si tiene que pasar por el Ministerio Público o no, pero lo revisa y como está todo bajo los estamentos legales, entonces nosotros inmediatamente como abogados le solicitamos a la parte que nos solicitó el servicio que por favor nos dé un poder apudacta. ¿Para qué? Para nosotros gestionar tranquilamente el proceso o el procedimiento mientras ella esté trabajando, porque a veces no pueden asistir. Entonces, para Es nosotros es mucho correcto. más fácil trabajar con el poder apodacta en la mano, ¿sí? Es No correcto, hace profe, falta que porque de otra esté forma, la persona que te está solicitando el servicio, dígame. no, que digo que de otra forma creo que entonces cada vez que vaya a hacer a introducir algo, algún escrito o algo, tiene entonces que estar con la persona que le contrató y entonces es un poco tedioso ponerse de acuerdo para que así cada vez que Exactamente. Aquí lo que estamos es buscando que ya con ese poder a pie de acta o apudacta, nosotros podamos gestionar, tramitar, buscar, contestar, hacer lo que sea sin necesidad de que la parte vaya, pues porque a veces
se torna un poco difícil porque a veces están trabajando, a veces no pueden, etcétera, y eso lo que hace es retardar el proceso. La idea es que nosotros como abogados estemos gestionando y estemos montados arriba de ese tribunal para saber la fecha de la contestación, todo lo demás, ¿sí? Correcto. ¿Quién no conoce a Torres? ¿Quiénes están hablando, por favor? ¿Quién no conoce a Torres aquí? ¿Cómo me llama? ¿Cómo está? Hay unas diferencias. Ponle Por música. favor, si va a hablar, si no va a hablar, ajá, apágueme, por favor, el teléfono. El mandato procesal reúne unas características propias que lo distinguen claramente del mandato civil. Está el mandato procesal que reúne propias que los distinguen claramente del mandato civil. Y el mandato civil puede contestar o no en forma escrita para ser incluso tácito. El mandato procesal tiene que ser expreso y constar en forma escrita y auténtica. La autenticidad en este caso es un requerimiento ad substantia. Nuestro Código de Procedimiento Civil exige que el poder para actos judiciales debe constar en forma auténtica. Y que más autenticidad si el poder apudacta obviamente no se lo da, o sea, el tribunal le da la legalidad que requiere, ¿no? Vamos a leer el 151, por favor. Aló, Voy, profe. léalo usted, Ok. señor Mata, ya lo anoté por aquí. Muchas gracias. El 151 dice que el poder para actos judiciales debe otorgarse en forma pública o auténtica. Si el otorgante Ujú. no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un tercero, expresándose esta circunstancia en el poder. No será válido el poder simplemente reconocido, aunque sea registrado con posterioridad. Eso es correcto. Tenemos también, cuando nosotros nos referimos al mandato voluntario, es el contrato que se requiere para su realización, es el concurso de voluntades, ¿no? De conferir el mandato. En consecuencia, el mandato judicial puede definirlo como el contrato en virtud por el cual una persona confiere a otra facultades suficientemente para representarla en juicio. También hay poderes, este es especial para el juicio, porque es específicamente para eso. ¿Ok? Claro. En otro aspecto civil, si nos vamos a una compraventa de vehículos, obviamente podemos hacer un poder que otra persona nos represente también sin ningún problema, ¿no? El mandato es es un medio de cualquier situación que se presente de la persona que quiere accionar, pero a veces no puede, o está fuera del país, o está fuera de la jurisdicción donde tienen inmueble, por ejemplo, que quiere vender un inmueble, y entonces con ese poder obviamente podemos nosotros gestionar tranquilamente y hacer ese trabajo, por decirlo de alguna manera. Hasta nosotros los abogados nos pueden apoderar para hacer ventas, lo que sea, no hay ningún problema. Profe, entonces entraría este tipo de poder dentro de lo que son poderes especiales. Es poder exacto, poder Correcto. apud acta. Es un poder bastante específico, pero la legalidad la da es el mismo tribunal. Ok. El tribunal le sella a usted ese poder, usted lo realiza, que la parte que usted está asistiendo le está dando ese mandato, ese poder para gestionar dentro del tribunal. El tribunal se lo sella y ya usted lo que hace es presentarlo y de ahí para adelante, bueno, usted hace el trabajo que usted vaya a realizar adentro, si va a revisar algún expediente, cómo va en el proceso, si está tardío, si tienes que realizar algún tipo de escrito para abocamientos, todo eso. O sea, la idea es tenerlo porque es bastante importante que lo tengamos, pues porque les digo que a veces las mismas partes no pueden, no tienen tiempo y entonces lo que hacemos es retardar el proceso. Vamos a leer
con referencia a cómo nosotros tenemos que pensar qué es un poder. Vamos a leer el 1692 del Código Civil. 1692. 1692 del Código Civil. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Un placer. Artículo Igualmente, Manuel. 1692. Artículo 1692, 1692 dígame. del Código Civil de Venezuela establece que el mandatario, quien recibe el encargo, está obligado a ejecutar el mandato con la diligencia de un buen padre como el de un buen padre de familia. Esto implica actuar con cuidado, previsión y responsabilidad. Exactamente, así mismo es. Esa es la esencia del 1692, actuar como un buen pater de familia. Ya nosotros vimos Romano 1, 2 y 3, 4, no sé cuántos romanos están viendo ahora. 2. Sí, articulado con la historia y la evolución del derecho. Son 2 romanos, nosotros veíamos 4 hasta 6 romanos se veían antes. Ahora se ven pocos, pero bueno, la idea del buen pater de familia es resguardar, ¿sí? El proceso de la manera más honesta, más clara, con celeridad, con prontitud y con ética, ¿no? Obviamente tenemos que trabajar, el ejercicio del abogado no es fácil, señor. Esto no es, la gente cree que sí, soy abogado y ya, no, esto es una responsabilidad y una responsabilidad que pesa encima de los hombros de nosotros porque nosotros somos los que estamos asistiendo a las personas. No es nada más cobrar y meter un escrito, no. Hay que hacerlo bien, hay que hacer las cosas lo mejor, lo más honesta posible, lo más ético posible, para que nos vuelvan a contratar, porque después van a decir, ay, no, ese abogado hizo, pero al final no hizo nada. Ok, vamos a hablar con relación a lo que son los gastos que debe hacer para cumplir con la gestión como apoderado. Vamos a leer también el 172 del Código de Procedimiento Civil, por favor. Ok, profe, el 172 dice, las partes deben suministrar a sus apoderados lo suficiente para expensas. Si no lo hicieren, no podrán ellas exigir responsabilidad al apoderado que hubiere dejado de hacer algo que ocasione gastos. Más o menos, ¿quién me puede dar un ejemplo con referencia a eso? ¿Quién trabaja por aquí con ventas de inmuebles? Nadie. Sí, por aquí tengo un colega, pero no sé si justamente es el que está conectado. Bueno, cuando nosotros tenemos un poder, por ejemplo, vamos a gestionar, tenemos que sacar una infinidad de documentación o pagos de servicios, etcétera, etcétera, que obligue a que nosotros tengamos que presentar ese poder. Obviamente nosotros tenemos que pagar, cancelar cantidad de aranceles, X, cualquier tipo de gastos que genere ese procedimiento, ¿no? Obviamente tenemos que tener el dinero que nos va a facilitar, el que nos dio el poder para nosotros poder gestionar, porque obviamente una cosa es que yo a él lo asista como apoderado, pero ¿y los gastos quién los paga? No los puedo pagar yo. Entonces, por eso es que tenemos que tener el dinero o vaya suministrando. Mira, tengo que sacar, por ejemplo, ficha catastral, artículo 91, etcétera, etcétera. No has pagado la luz, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. El monto son $200, por decirlo de alguna manera, el costo. Cónchale, me Bueno, parece muy costoso. Bueno, entonces venga usted, no apodere y venga usted a pagar lo que tiene que pagar porque son aranceles que tenemos que gestionar. Y si soy apoderado, tengo que tener el dinero para poder gestionarlo. ¿Cómo hago? Bueno, profe, a ¿Sí? ver, hablando de ese tema, porque estuve investigando, yo creo que la mejor forma, y usted lo sabe ya como profesional que tiene años ejerciendo, nosotros esperemos algún día ejercer con el favor de Dios,
pero en creo nombre que de Dios. se puede amarrar con un contrato de honorarios profesionales porque hay demasiada gente viva hoy en día. Entonces, desde la mínima copia que hay que sacar, porque sacar la copia de un expediente para usted estudiarlo y poder hacer el escrito y promover prueba y escrito y todo lo que lleve, eso cuesta incluso mucho dinero ahorita. Imagínese si el Sí, expediente es de más de 100 páginas y he visto libros de expediente. sí. Entonces, yo creo que debería amarrarse desde un principio con honorarios profesionales y con un adelanto para poder sufragar todos esos gastos. No, y bueno, y uno le va diciendo, porque hay clientes que no le van a dar a usted una cantidad enorme de dinero para que usted gestione, pero sí tiene que pasarle por lo menos la facturación de lo que se debe para que él vaya dándole a usted y usted vaya cancelando las cosas, pues. Pero obviamente cuando nosotros introducimos la documentación dentro del tribunal, el escrito, e incoamos nuestra demanda, obviamente nosotros tenemos que este, pedir el pago de nuestros honorarios, ¿no? Porque hay mucha gente que también, no, doctora, vamos a meter eso, pero después le pagamos. Nosotros también tenemos que cobrar nuestros honorarios en entrada de ese escrito, porque Doctor, como bien dice, la buena fe se presume. Correcto. Entonces, la idea es que nosotros también tengamos, que seamos, no seamos desconfiados, pero vamos a hacer las cosas tal cual como debe ser, pues. En lo que refiere a las partes dentro del proceso, eh, es bastante importante que tengamos en cuenta para nosotros ejercer el derecho, que las partes estén decididas a hacer o a realizar esa petición dentro de ese tribunal. Nosotros también a veces actuamos hasta como psicólogos porque tenemos que hablar con las partes para que ellos entiendan cómo va a ser el proceso, encaminarlos, decirles, porque hay gente que no conoce el proceso civil venezolano. Y el proceso civil venezolano no es difícil, pero es un poco lento, pero efectivo, ¿sí? Es un poco doctora, lento, es como un autobús, él se va parando en cada estación, porque ese es el proceso que él tiene y tenemos que respetarlo tal cual como lo dice nuestro Código de Procedimiento Civil venezolano. Y se inicia, ustedes saben que se inicia con el 340 del Código de Procedimiento Civil. Y si alguien lo quiere leer, bienvenido, porque ya se va a cerrar la plataforma. El 340 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Sí, ya se va a cerrar la plataforma. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sí, profe, ya estoy en ello. 340, ¿no? Sí, señor. Ok, el 340 dice, el libelo de la demanda deberá expresar, numeral uno, la indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda. 2, el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. 3, si el demandante o demandado fuera una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. 4. El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y lindero, si fuera inmueble, las marcas, Si fuera colores inmueble. o distintivos. Quinto, la relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la pretensión con las pertinentes conclusiones. Sexto, los instrumentos en que se fundamenta la pretensión, esto es, aquellos de las cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo. Siete, si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de estos y sus causas. Octavo, el nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. Y Ahí 9, la está. sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174. Ahí lo tienen, pues. Ahí está el inicio de la entrada. Supongo yo que el último, ya que recordé que en derecho civil vi que hubo una disyuntiva allí entre lo que era el domicilio fiscal, el permanente, entonces supongo yo que tiene que ser específico, dada que últimamente ha habido muchos casos que tienen una dirección fiscal, pero viven en otra parte, entonces se ha hecho imposible hacer la notificación.
Entonces debería uno como que meterse a detective también un poco a investigar a Es que dónde debe nosotros somos, solicitarla. somos detectives también, nosotros también somos detectives y nosotros tenemos que abocarnos a eso, pues. Señores, se me va a cerrar la plataforma, lastimosamente, porque la conversación está bastante buena, pero tengo otra síncrona ahorita a las 2:30. Wow. Bueno, estoy muy agradecida de que hayan participado, señor Mata. Le agradezco la ayuda con la lectura del articulado del Código de Procedimiento Civil venezolano. A Espero usted, que profe. lean, sigan leyendo el artículo, porque el que va a ejercer civil tiene que tener ese Código de Procedimiento Civil y el Código Civil y la Constitución en la mano. Eso Doctora, va a ser el pan de nosotros. porque allí habla de poder, en ese artículo, ¿es poder o es demanda? ¿En cuál artículo? En el que acabamos de leer, en el 3, Ese es el 340. Esos son los ajá, requerimientos 340. para introducir Un eh, poder. la demanda. Ajá, ¿Cuáles pero son los allí habla de un poder. requerimientos? Allí habla de un Sí, poder. sí. Si eres apoderado, tienes que llevar Ok, el poder también. será eso, ¿verdad? Lo que El poder. pasa es que entró un poquito tarde, pero nosotros hablamos del poder a pie de acta o poder a pudacta. Anótelo para que, por favor, haga investigación sobre eso porque se me está cerrando, ¿ok? Y Está hablamos bien. en la próxima síncrona. Está bien, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una buena Gracias, profe. tarde. Saludos, Chao. profe. Saludos, Chao. muchachos.